Hoy vamos a hablar de este tema, la venida y venidas de Cristo. Puede que suene un poco extraño el título, pero ahora algunos de ustedes van a comprender la razón de por qué el título para esta lección. No voy a ser muy extenso en mis explicaciones. Este tema de escatología, recuerden que ustedes lo pueden ver más ampliamente en el canal en YouTube, donde se encuentran muchas de las lecciones que hemos presentado en cuanto a estos temas escatológicos. La venida y las venidas de Cristo. Quiero empezar leyendo Mateo capítulo 24, verso 30 y 31. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Bueno, estos dos versos forman parte de ese gran capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Hay muchos detalles que el Señor mencionó como respuesta a la pregunta que los discípulos le habían hecho de qué señal habría de su venida y cuándo sería el fin del siglo. Pero aun si no entendiéramos a plenitud el significado de cada uno de los detalles que el Señor expuso en Mateo capítulo 24, algo que sí es claro y debe quedar bien claro a todos nosotros es que el mensaje de Mateo 24 nos lleva a la conclusión de que Cristo cumplió todo lo mencionado en Mateo capítulo 24 en la destrucción de Jerusalén en el año 70. En el versículo 34, Jesús hizo esta declaración. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Jesús dijo que todo lo expuesto en Mateo capítulo 24 ocurriría en esa generación. No en el siglo XXI, no en nuestros tiempos, como quieren presentarlo muchos especuladores proféticos de estos tiempos modernos. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Como les dije, si usted desea ver más ampliamente lo de Mateo capítulo 24, está el canal, los videos en nuestro canal en YouTube o en el libro Jesús viene pronto. Si aún no lo tiene, recuerde que me lo puede solicitar y con mucho gusto le envío el enlace para que usted pueda descargarlo y tenerlo en su computadora. Ahora, como vamos, el tema a considerar es la venida y venidas de Cristo. Quiero que retrocedamos en la historia bíblica, en la cronología bíblica, y observemos algunos pasajes, no todos, algunos, que hablan de las veces que Dios vino en el Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 19, en el verso 1, hablando con respecto a Egipto, Dios dijo a través del profeta,
Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Y los ídolos de Egipto temblarán delante de él y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. A través del profeta, Dios anuncia que va a entrar en Egipto y que lo hará montado sobre una ligera nube. Hemos de prestarle atención a estas palabras, porque el lenguaje similar a esto lo encontramos nosotros en Mateo capítulo 24, verso 30. Hablando de Jesús, el mismo Señor Jesús dice en Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Jesús les está hablando a los apóstoles en Mateo 24 y les dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Bueno, acabamos de leer en Isaías 19 que Dios iba a entrar en Egipto y lo iba a hacer montado sobre una nube. Y Jesús vendría sobre las nubes. Vemos entonces que el lenguaje es similar. Similar. Ahora, lo interesante, hermanos queridos, es que Mateo 24:30 dice que eso es algo que iba a ocurrir, como lo leímos hace un momento, en esa generación, no en el siglo XXI. No esperemos, hermanos, que esto sea un cumplimiento para hoy día. Algunos podrían poner objeciones a que Jesús nunca vino en las nubes del cielo y que este lenguaje puede aplicarse solamente a la segunda venida. Sin embargo, la Biblia habla muchas veces de los seres divinos viniendo en las nubes del cielo en pasajes de la Escritura que hablan de eventos inusuales que ya han ocurrido, como por ejemplo Isaías 19:1. Dios entró en Egipto montado sobre una ligera nube. Pero para ser específico, hermanos, al tiempo en que Jesús usó estas palabras, Mateo 24:30, y otros pasajes que vamos a ver ahora, el pueblo de Israel, los judíos, habían escuchado ese lenguaje usado solamente acerca de juicios nacionales. Mateo 24:30. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Es lógico que algunos de ustedes estén haciendo la pregunta y la voy a presentar. Y es, ¿cuál es el significado de su venida en las nubes del cielo? Dios, como Rey de las naciones, gobernó en los reinos terrenales del Antiguo Testamento y colocó como gobernantes a quienes quiso. Una verdad fuertemente enseñada por Daniel en su libro. Por ejemplo, de las venidas de Dios en el Antiguo Testamento, quiero que consideremos dos casos. Hay varios, pero solamente vamos a ver dos en esta lección. Este es un paréntesis, no es un estudio extenso. En Isaías 19 habló de la futura destrucción de Egipto.
Y en esa destrucción de Egipto, Dios iba a venir en las nubes. El texto nos dice de la siguiente manera, empezando en el verso 1, Isaías 19:1. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Y entregaré a Egipto en manos de señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Varias cosas iban a ocurrir. Devolviéndonos al versículo 1, había dicho profecía sobre Egipto, sobre una nación. Y esta profecía fue cumplida en la cautividad de Egipto por parte de Nabucodonosor en el siglo VI antes de Cristo. Ahora, ¿qué era lo que iba a ocurrir? Bueno, lo que iba a ocurrir sobre Egipto, continúa diciendo el versículo 1, es que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Montado en una ligera nube. No podemos nosotros interpretar de manera literal que Dios, que Jehová, se iba a montar en una nube y entraría en Egipto. Lo que podemos nosotros ver, y es lenguaje netamente apocalíptico y figurativo, que cuando dice monta sobre una ligera nube, significa que Dios habló de su venida en las nubes en la forma del ejército babilónico. Eso es algo que se repite en varios lugares en el Antiguo Testamento. Cuando un rey venía en una nube sobre otra nación para conquistarla, para hacer guerra, esa nube hacía referencia al ejército que él tenía. Entonces, cuando dice que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, se está refiriendo a su venida en las nubes en la forma del ejército babilónico. El versículo 4 dice, y entregaré a Egipto en manos de señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos. Ese señor duro y ese rey violento estaba haciendo referencia a Nabucodonosor. Ezequiel, el profeta Ezequiel, conecta claramente las nubes con el poder divino ejecutado en juicio. Leamos en Ezequiel capítulo 30, a partir del verso 2. Hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, lamentad, ay de aquel día, dijo Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué dice ay de aquel día? Bueno, sigamos la lectura. Porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de nubes, día de castigo de las naciones será. Y vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en Etiopía cuando caigan heridos en Egipto, y tomarán sus riquezas y serán destruidos sus fundamentos. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando ponga fuego a Egipto y sean quebrantados todos sus ayudadores.
Me devuelvo a la diapositiva anterior, porque lo que iba a ocurrir en Egipto, el castigo que Dios iba a traer sobre ellos, iba a ser un día de nublado. Verso 3, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Dios iba a destruir a Egipto y el instrumento que iba a utilizar era su ejército, el ejército de Nabucodonosor, día de nublado. Es más, nosotros podemos ver cómo más adelante leemos nosotros en el versículo 10. Así ha dicho Jehová el Señor. Destruiré las riquezas de Egipto por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Aquí el verso 10 menciona a Nabucodonosor como el conquistador, pero solamente con la aprobación de Dios, acorde a como lo dice el mismo profeta Ezequiel en el capítulo 29. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará sus riquezas y recogerá sus despojos y arrebatará botín y habrá paga para su ejército. Por su trabajo con que sirvió contra ella, le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. Entonces, mirando nosotros los contextos que hablan de la destrucción de Egipto, el instrumento utilizado por Dios para castigar a Egipto fue a Nabucodonosor. Ese fue su instrumento. Empleó su ejército, la nube de su ejército, para castigar a Egipto. Dios entró en Egipto montado en una ligera nube, no refiriéndose a que Dios Todopoderoso literalmente se montaría en una nube y toda la gente lo vería literalmente montado o sentado en esa nube que entraba en Egipto. No, al ver el ejército de Nabucodonosor, esa era la nube en la cual Dios se había montado. Bueno, similarmente, en Jeremías, y lo vamos a ver dentro de un momento, el segundo caso que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento de otra venida de Dios es para amenazar a Judá. Dios usó la misma clase de lenguaje para castigar a Judá con una invasión. Jeremías 4, verso 5. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Recuerden que Israel se ha dividido, el pueblo de Dios se ha dividido en dos naciones, el reino del norte y el reino del sur, el reino de Judá y el reino de Israel. Ahora, Dios va a castigar a Judá. Verso 13. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo. Ahora, el instrumento que Dios iba a utilizar para llevar a Judá a la cautividad sería Nabucodonosor. Y Nabucodonosor subiría a Judá como nube. Bueno, cuando habla de como nube, está hablando de su ejército. La nube de su ejército subiría a Judá y los llevaría cautivos a Babilonia. Segunda de Reyes 24 nos habla de ese evento y dice,
En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra Judá para que la destruyesen. ¿Y cómo subió Nabucodonosor contra Judá para destruirla? Bueno, habíamos leído en Jeremías 4:13, he aquí que subirá como nube. Recuerden, todo esto es lenguaje apocalíptico, es lenguaje simbólico, figurado. No es que Nabucodonosor se iba a subir a una nube literal y entraría entonces en Judá. No, el lenguaje de la nube es para referirse a su gran y poderoso ejército, instrumento utilizado por Dios para castigar a Judá. Dios habló de su venida en las nubes, en la forma del ejército babilónico. Y los babilonios cumplieron ese pasaje cuando capturaron Judá y llevaron a los judíos en cautividad. Bueno, no voy a leer más pasajes. Estos dos son suficientes, espero, para que ustedes entiendan lo que estoy exponiendo. Viniendo al Nuevo Testamento, vamos a buscar varios pasajes en donde encontramos nosotros las venidas del Señor. El Señor hace 2000 años vino literalmente a la tierra. Y estamos esperando que vuelva por segunda vez. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Puede ser en cualquier momento. Pero nosotros no sabemos exactamente cuándo es que será, aunque existen muchos especuladores proféticos modernos que dicen que sí saben. Algunos han dicho que viene este año. Bueno, otra vez se equivocarán. Pero entre su primera venida y la segunda que estamos esperando, el Señor ha venido en varias ocasiones, no literalmente, sino de una manera simbólica, como acabamos de ver los dos casos de las venidas de Dios en el Antiguo Testamento. En vista de que el lenguaje empleado en la descripción de la aparición final del Señor que estamos esperando al final del mundo, como ese lenguaje es similar a las figuras describiendo la destrucción de Jerusalén y a las otras venidas, es necesario que estudiemos cuidadosamente los pasajes relativos a cada una de esas venidas. Porque si fallamos en distinguir entre esas venidas, muchos especuladores religiosos las mezclan. Entonces, empecemos. Mateo, capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como hablábamos en la lección anterior, esta es la comisión limitada, no la gran comisión de Mateo 28, es la comisión limitada. ¿Por qué limitada? Porque se limitó solamente a Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor les advirtió: no vayan a los gentiles, no vayan a los samaritanos, vayan a la casa de Israel. Hablándole a los apóstoles. Pero continúa diciendo: y yendo, predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Pero lo interesante es lo que en este contexto de Mateo 10, en esta comisión limitada, les dice en el verso 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Recuerden que más el que persevere hasta el fin no se está refiriendo hasta cuando el Señor Jesús retorne por segunda vez,
sino que se está refiriendo al evento de la destrucción de Jerusalén. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Esta es una de las venidas del Señor, no de manera literal, sino de manera simbólica. Y esta venida ocurrió en la destrucción de Jerusalén. Mateo 16. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Si el Señor no vino, entonces algunos de estos que estaban ahí con él están vivos. Tienen más de 2000 años, porque Jesús dijo, no gustarán la muerte hasta, está colocando un límite de tiempo, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Venida del Señor. Jesús vino, pero no fue de una manera literal, sino simbólica, como lo hizo Dios en el Antiguo Testamento, cuando fue a Egipto, cuando fue a Judá. Otro texto, Mateo 26, 64. El Señor ya ha sido arrestado. Se encuentra ante el sumo sacerdote, Caifás, y le dice a Caifás, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Una vez más lo menciona, las nubes del cielo, lo iban a ver, veréis al Hijo del Hombre. Y el sumo sacerdote Caifás lo vio, y sus contemporáneos vieron a nuestro Señor Jesús viniendo en las nubes del cielo en el primer siglo. Recuerden, no literalmente, porque si hubiera venido literalmente, hubiera sido su segunda venida que nosotros estamos esperando y el mundo se habría acabado. Ni usted ni yo existiríamos hoy. Juan 14. Verso 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Otra venida. Verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Otra venida. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Otra venida. Efesios 2. Y quiero que le presten atención, particularmente a lo que vamos a leer en este capítulo 2 de Efesios. Dice el apóstol Pablo, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz,
reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahora, ¿quién hizo todo esto? El Señor Jesús. Él fue el que abolió la carne, en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos. Él fue el que reconcilió a los judíos y a los gentiles con Dios. Y mire lo que dice a continuación, preste atención, verso 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. ¿Quiénes eran los que estaban lejos? Los gentiles. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes eran los que estaban cerca? Los judíos. ¿Quién les llevó el evangelio, las buenas nuevas a los gentiles? Jesús. Porque dice Pablo ahí, y vino. Bueno, sabemos que él no vino literalmente. Él no fue literalmente a predicarle a los gentiles. El que lo hizo primero fue Pedro, cuando estuvo en la casa de Cornelio. Pero después, el que se encargó de llevar las buenas nuevas, el de anunciar las buenas nuevas a los que estaban lejos, que eran los gentiles, fue el apóstol a los gentiles, Pablo. Pero Pablo dice que fue el Señor. Que el Señor vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Sí, el Señor vino, pero no literalmente. Vino a través del instrumento que él empleó, que fue el apóstol Pablo. Filipenses 4, verso 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Cerca estaba su venida y vino. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y mira lo que dice en el verso 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Y quién era el que iba a venir? El Señor Jesús. Cuando habla aquí de aquel día que se acercaba, era el día de la destrucción de Jerusalén. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y vino, pero no literalmente. Santiago 5. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ahora, le dice aquí Santiago a los hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. No les está diciendo tengan paciencia hasta la segunda venida del Señor. Sigamos la lectura. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta, refiriéndose al Señor. Y vino, porque esta venida no está haciendo referencia a la segunda venida del Señor que nosotros estamos esperando. Apocalipsis 2 le habla a la iglesia en Éfeso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Vendré pronto a ti. A la iglesia en Pérgamo, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. A la iglesia en Sardis, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y estas venidas del Señor no están haciendo alusión a su segunda venida, la que estamos esperando usted y yo. A la iglesia en la Odisea, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Otra venida.
y la hace constantemente. Ahora, su venida final, la que estamos esperando, la que yo estoy esperando. Pablo en Tesalonicenses 4 nos habla de esa venida final, la segunda venida literal del Señor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es su venida final. La literal, la que estamos esperando. O también leamos en el capítulo 5 de Tesalonicenses, donde dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Cuál día? El día en que vendrá el Señor. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. En vista de que el lenguaje empleado en la descripción de la aparición final de Jesús al final del mundo es similar a las figuras describiendo la destrucción de Jerusalén y las otras venidas, es necesario estudiar cuidadosamente los pasajes relativos a cada una. Al fallar en distinguir entre estas venidas, muchos especuladores religiosos las mezclan. La importancia de considerar muy bien el contexto en donde el Señor usó esas expresiones es clave para nosotros. Y una regla fundamental de interpretación bíblica es que la Escritura debe interpretar la Escritura. Las Escrituras, no los eventos de actualidad, deben ser nuestra guía de interpretación. Las Escrituras. Están ocurriendo muchas cosas en el mundo. Los eventos que están sucediendo a nivel del planeta, que los terremotos, que las guerras, que las hambres, etcétera, no tienen nada que ver con lo que el Señor habló en sus evangelios. Recuerden, no son los eventos de actualidad nuestra guía de interpretación, sino que la Escritura interprete la Escritura. Lamentablemente, si no prestamos atención a eso, al final lo que vamos a estar haciendo es torciendo las Escrituras para nuestra propia perdición. Bueno, hermanos, estos son varios de los textos en el Antiguo Testamento en donde vimos nosotros las venidas de Dios en el Testamento. No literalmente, sino de una manera representativa, simbólica. Y también los pasajes en el Nuevo Testamento que nos hablan de las venidas de Cristo, entre su primera venida y la segunda que estamos esperando nosotros. El Señor Jesús ha venido en varias ocasiones. Los invito para que, si quiere ahondar un poco más en este tema de escatología, puede remitirse a la página web del Ancla del Evangelio o también al canal en YouTube del Ancla del Evangelio. Y si aún no tiene el libro Jesús viene pronto,
puede escribirme al WhatsApp o al correo en Gmail y con mucho gusto le estaré enviando el enlace para que usted lo descargue.